Bienvenidos a una nueva sesión del programa online ¿Quién dijo miedo? Programa de educación para la salud en el cual, como estamos viendo, hemos ido tratando diferentes temas en relación a lo que es el consumo de tabaco, lo que es ciertas técnicas para abordar ese consumo y hemos ido también viendo otro tipo de cuestiones como implementar hábitos saludables en nuestro estilo de vida que nos repercutan en nuestra salud. Tuvimos ya la ocasión de contactar con Francisco Rodríguez Lozano, con Paco Rodríguez, que nos contó, nos abrió la boca y nos contó algo importante en relación a la afectación del tabaco en esa cavidad oral, ¿no? A partir de ahí, pues muchas personas más se han interesado en seguir este tipo de cuestiones o este tipo de seminarios que vamos haciendo semanalmente y como vemos, pues vamos o hemos ido avanzando en nuestro conocimiento con respecto al consumo de tabaco. No solo sabíamos ya que fumábamos o no fumábamos, sino que ya sabemos bastantes cosas más. Y estamos en un nivel en el cual ya nos pueden interesar otras cuestiones como puedan ser las cuestiones del control del tabaco, de hablar de la política del tabaco, por así decirlo. Esas cuestiones que son muy selectas en el sentido de que son muy pocas personas las que tienen acceso a esa información. Contando con la amable colaboración de Paco, pues vamos a hablar, o nos va a hablar, de qué es el EINSPID, la Sociedad Europea para el Control del Tabaco, y lo haremos en un modo de entrevista para que podamos tener un cierto feedback. Paco es el presidente de esta sociedad europea desde el año 2015, van para 6 años. Anteriormente fue presidente del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo, que es un comité donde se agrupan más de 38 asociaciones a nivel nacional español. Y anteriormente fue presidente de la Sociedad Española de Profesionales Especialistas en Tabaquismo y su carrera en el terreno de la organización, en el terreno de la salud pública, pues es muy dilatada porque ha sido presidente del Colegio de Oftalmólogos de Canarias y de Tenerife durante muchos años y asesor para la Organización Médica Colegial en muchos programas preventivos y de control de ciertas patologías. Entonces, para nosotros es un honor el poder contar con el presidente de una institución en la cual forman parte más de 30 países, en la cual forman parte más de 50 organizaciones nacionales en sus respectivos países distintas y nos puede dar una visión mucho más amplia de lo que es el control del tabaquismo. Así que muchas gracias, Paco, de nuevo por esta intervención en este programa de educación para la salud y a continuación nos puedes explicar qué es el EINSPID. El honor es para mí estar aquí con tus pacientes porque de verdad que, bueno, tras ver lo que se hace en Europa, creo que actividades como esta, pues ya la quisieran en muchos países europeos, como la que estás organizando tú, lo digo, ¿verdad? Sinceramente, ¿no? La verdad es que en España tenemos un nivel, yo creo, muy bueno y en control del tabaco, en prevención del tabaquismo, en tratamiento del tabaquismo. Y bueno, yo creo que eso ha sido un poco la causa y me he aprovechado yo un poco de lo que se está haciendo en mi país. Porque, bueno, soy el primer español que preside esta red europea. Es una red europea que se creó en el año 97, que tiene, como has dicho tú, ahora mismo somos 69 miembros en 38 países, 22 miembros de la Unión Europea y 16 no miembros de la Unión Europea, que es decir, pues Rusia, o sea, países que no están incluidos en lo que es la Unión Europea como organismo. Lo importante es que el ámbito de aplicación de nuestra red son 750 millones de personas. Eso es importante. O sea, que decir, el INSPI ejerce actividades y acciones a través de sus miembros que, bueno, pues que repercuten y que afectan a 750 millones de personas. Es muy importante. Y, bueno, pues acoge un poco a todas las redes de prevención del tabaquismo de cada país y asociaciones de prevención del tabaquismo de cada país. Es muy variopinto, o sea, hay asociaciones
pues ONGs, asociaciones científicas, incluso algún ministerio de sanidad forma parte por ejemplo, el Ministerio de Sanidad danés es miembro del INSPI, ¿no? Intentamos mantener la independencia y a veces, pues en España, no sé, el Ministerio de Sanidad no sé si tendría mucho sentido que participase, pero por ejemplo, de España te puedo decir que tenemos varios miembros. El Comité de Prevención del Tabaquismo, por supuesto, pero también el Instituto Catalán de Oncología, también, por ejemplo, nofumadores.org, que es una ONG muy activa en nuestro país. Por ejemplo, ayer solicitó el alta, independientemente de que ya es miembro del CNPT, la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, es un nuevo miembro del INSPI, y pues será porque yo soy dentista, pero el Colegio de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife y el Colegio de Dentistas de Las Palmas son miembros también de número del INSPI. Es decir, que es una organización muy variopinta, con distintos aspectos, organizaciones ciudadanas, científicas, pero que al final yo creo que es amalgama de todo lo que le da valor al INSPI. O sea, creo que además en Europa un axioma muy claro es que cuando hacemos legislación que afecta a los ciudadanos tienen que estar ahí presentes y en el INSPI lo están. O sea, en España también, quiero decir, hay organizaciones de ciudadanos como la ONG, como el No Fumadores, y hay sociedades científicas. Creo que todos debemos de estar ahí. Y es muy importante. Lo principal que hacemos, bueno, una frase de la secretaria del Convenio Marco de la OMS para el control del tabaquismo, que a mí siempre me ha gustado mucho. Bueno, pues ella dice que hay un conflicto irreconciliable entre los intereses de la salud pública y los intereses económicos de la industria del tabaco. Y en esa guerra estamos, y en esa guerra en el INSPI nos movemos. Y en el INSPI, al estar la oficina en Bruselas, al tener una oficina con varios empleados en Bruselas, pues servimos un poco de ayuda y de enlace a nuestros miembros en Bruselas. Los países que estamos dentro de la Unión Europea, creo que a nadie se le escapa que la mayor parte de la legislación que nos afecta se discute en Bruselas. Entonces, dentro de los organismos que hay en Bruselas, en la Comisión Europea, DG Santé, que es la Dirección de Salud Pública, se llama el Comité, y el Comité ENVI del Parlamento, que es Environment y Public Health, son los dos organismos en los que nos movemos más. Es decir, la Comisión Europea es la que hace las leyes, que luego van al Parlamento, y que después se aprueban y luego se transponen a los países. Y en tabaco ocurre esto, ¿no? La última directiva de tabaco fue una petición del Parlamento a la Comisión que es el órgano que legisla, que son los funcionarios que preparó una ley que fue al Comité de Sanidad, al Comité ENVI, que se llama, que es Environment y Public Health del Parlamento. Allí se aprobó, después fue al Parlamento en sesión plenaria y luego al final, pues el otro organismo que corta el bacalao al final, que es el Consejo. En Europa hay tres instituciones claras, ¿no? Que son la Comisión, que como he dicho es quien hace las leyes, el Parlamento, que es el que representa la soberanía popular y la decisión de todo, y que además lo elegimos directamente los ciudadanos, y el Consejo. El Consejo son los países. Entonces, cuando se hace una ley, la ley surge, como he dicho, de la Comisión, se aprueba en el Parlamento, primero en una comisión específica, en un comité específico. Las leyes de tabaco se aprueban en el Comité de Salud Pública y cuando ya se llega a un acuerdo y lo aprueba el Parlamento, entonces se forma lo que se llama el trílogo. El trílogo es la discusión entre el Consejo de Europa, que son los gobiernos, los países de cada país, la Comisión y el Parlamento. Y cuando se llega a un acuerdo entre los tres, pues eso ya va a misa y eso se transpone después a los distintos países. Hay legislación de tabaco que es nacional. Por ejemplo, en España, uno de los problemas que tenemos, y que además es difícilmente, aquí lo vemos como muy corriente, pero en el resto de Europa es muy raro, es los puntos de venta. Eso de que en cada esquina, en cada bar haya una máquina, eso en los países nórdicos se echan las manos a la cabeza. A mí me decía el otro día un danés, decía, pero vamos a ver, dice, si alguien está queriendo dejar de fumar y va a un bar y se encuentra una máquina, eso se lo pone muy difícil. Pues sí, se lo pone muy difícil, ¿no? Eso es legislación nacional y en eso no puede entrar la Unión Europea. Bueno, son cosas de cada país y es interesante. Nosotros tenemos, cada vez que se discute una ley, pues el INSPI, a través de los miembros, intentamos influir en los eurodiputados para conseguir que salgan adelante todo el mundo lo intenta, quiero decir, la industria del tabaco intenta influir en sentido contrario y nosotros a favor de las leyes, ¿no?
Y en esa batalla estamos, ¿no? Contamos necesitamos a los miembros, porque para ir al Parlamento y hablar con un eurodiputado checo, necesito a nuestro miembro checo para que hable con ellos, ¿no? Y el miembro checo necesita nuestra oficina para que le ayude. Eso es un poco la labor que hacemos, ¿no? Y bueno, lo que es curioso y es importante, yo creo, para los fumadores es saber cómo se les engaña, cómo el interés nuestro es claramente la salud y el interés de la industria del tabaco es el interés económico, perpetuar sus beneficios, ¿no? Y cómo influyen enormemente en los eurodiputados para modificar las leyes en su conveniencia y cómo retrasan las cosas. Por ejemplo, en la directiva del tabaco se consiguió, se pretendía que no se prohibiese el mentol, por ejemplo, en Europa, ¿no? Bueno, pues debido a las presiones que hubo, se retrasó 5 años la prohibición del mentol. Al final, bueno, pues ya está el mentol prohibido. Pero yo recuerdo las tremendas discusiones que hubo alrededor de esto y la influencia. Y luego recuerdo ver cómo nosotros, con muy poquitos medios, porque no tenemos dinero, y los otros con muchísimos medios hacían cosas tremendas para presionar a los eurodiputados, ¿no? Al final, ¿qué pasa? Que a pesar de los dineros y de las presiones, pues yo creo que los que tenemos la razón, que somos nosotros, somos los que ganamos las batallas. Creo que estamos ganando muchas batallas en Europa. Ahora mismo, la discusión que hay en cuanto al tabaco es la modificación de la directiva de impuestos. Y eso es algo fundamental. El precio del tabaco es algo que se va a ver influido por esta directiva europea. La verdad es que en España tenemos un impuesto ya muy alto, pero hay algunos países en los que no es así, y eso es importante. El precio del tabaco, como creo que habréis comentado más de una vez, influye directamente en la gente, y tus pacientes lo sabrán. Mira, por ejemplo, en Australia, una cajetilla de tabaco cuesta 20 euros. A ver qué niño empieza a fumar en Australia si cuesta 20 euros la cajetilla. Claro, en España, y yo que vivo en Canarias, pues más de más, pues encontramos, y en Canarias hay cajetilla de tabaco a 1,35 €. Y eso lo pueden comprar los niños, ¿no? Aunque está prohibido, pero todos sabemos lo que pasa, ¿no? Entonces creo que la directiva de impuestos va a ser muy importante, intentar armonizar un poquito entre los países lo que hay. Y bueno, eso es uno de nuestros aspectos de trabajo. Pero bueno, comentamos lo que quieras. Básicamente, bueno, ¿cuáles son los objetivos fundamentales que tiene vuestra organización? ¿Cuál es por así decirlo, el marco en el que vosotros aspiráis a conseguir? Bien, estupendo. Vamos a ver, nosotros como organización intentamos el aprender unos de otros, o sea, intentamos que los países se beneficien de lo que les ha ido bien y lo que les ha ido mal, aprender lo que ha ido mal en otros países para no repetirlo, ¿no? Pero entre nuestros objetivos está lo que se llama el endgame, que es el fin del tabaco en Europa. ¿Qué es el endgame? Pues el endgame es conseguir unas prevalencias por debajo del 5%, para un objetivo temporal determinado, ¿no? Nosotros en nuestros estatutos dice que uno de los objetivos, el principal objetivo del INSPI es conseguir el fin del tabaco en Europa, el endgame. No decimos en qué año, es decir, al principio lo teníamos puesto, pero como había que ir retrasándose, ahora mismo no decimos cuándo, porque además en distintos países europeos hay distintas políticas de endgame. O sea, normalmente hay algunos países que lo pretenden para el 2025, otros para el 2030. Hay países que ni lo pretenden, como el nuestro, España. Lamentablemente, en España no existe una estructura, una estrategia de endgame, de fin del tabaco, ¿no? Ahora mismo hay una ONG, que es nofumadores.org, miembro del INSPI, que está haciendo un movimiento en nuestro país para pedir el endgame, para que se empiece a considerar en las modificaciones legislativas en España el incluir esta estrategia, este intento de conseguir un fin del tabaco, que bueno, pues iba a conseguir una serie de estrategias y de medidas para reducir esa prevalencia. El tabaco no se puede prohibir porque es una droga legal, que ahora mismo en España pues consume un 25 o un 30% casi de la población, entonces no puedes de la noche al día prohibirla, pero sí que puedes instaurar una serie de medidas para hacer que esa gente que fuma sea cada vez menos
y cuando se llega a prevalencias del 5%, entendemos que eso ya es un fin del tabaco. O sea, y ahí pues se puede ser más estricto, ¿no? A la gente cuando le ponen difícil fumar, pues acaba dejando de fumar. Por eso el endgame incluye estrategias desde el empaquetado genérico, restricciones de lugares para poder fumar. Ahora en España estamos también debatiendo el tema de las terrazas. El COVID ha servido, entre otras cosas, para que la población tome conciencia de la importancia de la salud en general y de la sanidad pública y de la salud. Y bueno, pues es un momento en el que se ha considerado claramente los riesgos del tabaco y algo que a lo mejor parecía impensable en nuestro país, que era el prohibir fumar en las terrazas, que ya, por ejemplo, en Suecia se hace desde hace unos años y además sin ningún problema, sin ningún caos, sin ningún tipo de hecatombe. O sea, la gente lo acepta como normal. Y bueno, pues se está planteando aquí y en otros países. Hay ciudades como Milán en la que ya se ha prohibido fumar en las terrazas. En España en algunas autonomías sí, en otras no. Bueno, es un tema... España es así, cada uno tiene su... Pero en general yo creo que los ciudadanos van entendiendo cada vez más el mensaje. Y esta es una de nuestras principales estrategias. Yo creo, de hecho, a mí me enorgullece que ahora mismo en España sea un miembro de INSPI, como nofumadores.org, el que ha lanzado esta campaña de Endgame, que yo creo que debemos de apoyar todos los sanitarios y yo creo que la población, los exfumadores, porque creo que los exfumadores saben que van a ser exfumadores toda su vida, que hay un riesgo importante de recaída y que le faciliten las cosas, pues no teniendo disponibilidad de productos, no teniendo publicidad de los productos, no teniendo espacios en los que no se pueda fumar, creo que es muy bueno para ellos. Y este tipo de políticas son importantes. Muy bien, muy interesante. Muchas veces el endgame no lo entiende la gente como otra cosa que haya una generación que nazca sin tener que estar, por así decirlo, expuesta a participar dentro de esas futuras estadísticas de consumidores de tabaco. Es decir, que tengamos una generación de jóvenes que nazcan libres de esas influencias. Es un logro a largo plazo y que, como tú bien has dicho, en nuestro país pues todavía casi que ni se plantea. Y por eso muchas veces yo les hablo a estos pacientes que esto es muchas veces trabajar en un terreno complicado, porque por mucho que hagamos en deshabituación tabáquica, que es lo que yo más puedo hacer, si no hacemos cuestiones palpables en prevención, difícilmente podamos conseguir nuestro objetivo. Por mucho que deshabituemos a muchas personas, son muchas más las personas que se inician, porque hay estrategias para eso. Tú nos has hablado del empaquetamiento genérico que influiría para que no haya esa publicidad, pero ¿nos puedes hablar de qué otras publicidades crees tú que siguen existiendo, a pesar de que, como bien has dicho anteriormente, la publicidad está regulada en nuestra ley 42-2010, pero esta industria la bordea fácilmente y vemos que la publicidad del tabaco sigue existiendo. Yo tengo en mente ahora mismo una película que es El Joker. Es una película que ha sido muy taquillera, una película que ha tenido muy buena crítica y una película en la que nos hablan de lo que los sanitarios tratamos, que es la patología dual, en el sentido de cómo un enfermo mental puede estar influenciado por esa enfermedad social y en la que de una manera muy subliminal nos están hablando continuamente. Son cientos de escenas en las cuales el Joker sale fumando y para nada el tabaquismo se aborda como una enfermedad mental porque afecta a su conducta. Y dentro de esa enfermedad mental, yo tengo muy presente muchas veces esos pacientes con depresión, esos pacientes con otras patologías adictivas, esos pacientes con trastornos afectivos, que desgraciadamente, si conseguimos esos objetivos de reducir las prevalencias, siempre van a seguir siendo fumadores, porque son enfermas dentro de los enfermos. Entonces, la publicidad yo creo que en esas personas a lo mejor no influye tanto, pero sí influye mucho en que los jóvenes se inicien, con lo cual tendremos jóvenes que tengan algún trastorno mental por otras cuestiones que sigan siendo fumadores.
¿Nos puedes contar tú algo con respecto a la publicidad o la influencia de esa publicidad actual y cómo bordean estas grandes multinacionales estos resortes, ¿no? Bien, creo que es muy interesante lo que acabas de comentar. El tema de la publicidad, afortunadamente en Europa y en el primer mundo está bastante regulada. Sin embargo, esta gente son unos expertos, invierten muchísimo dinero en marketing, nos dan mil vueltas. Nosotros tenemos algún experto en marketing en nuestras filas, tenemos algún colega que se dedica al marketing y cuando nos cuenta cosas, aprendemos cosas, todos los días aprendemos, ¿no? Pero lo vemos en el día a día. El tema de los influencers, el tema de las imágenes en las que aparece un actor conocido fumando. Y hemos descubierto muchas veces que están pagados. O sea, Sylvester Stallone se han descubierto contratos en los que alguna tabaquera le pagaba dinero por aparecer fumando en varias películas en algún momento determinado. Tú citabas el Joker, pero es que en Superman se ve que salta sobre un camión de Marlboro. O sea, eso está puesto ahí por algo. O sea, no es casualidad, ¿no? Realmente es tremenda la influencia y cómo controlan esto es terrible, ¿no? Y además cómo van efectivamente muchas veces a las mentalidades más débiles, a los enfermos con patologías mentales, a los niños sobre todo. Hablabas tú del plain packaging. Realmente el plain packaging es el evitarle la publicidad, el empaquetado genérico es una de las medidas que defendemos y que probablemente no influya mucho en quien ya fuma, pero influye mucho en la gente que quiere empezar a fumar, ¿no? Y realmente es lo último que le queda a las tabaqueras para publicitarse. La cajetilla de tabaco es un modo de publicidad que circula por todas partes. Entonces, si nosotros cambiamos el cigarrillo, la publicidad esa del tabaco en la cajetilla por una cajetilla igual en la que no haya logos, colores, pues eso les va a hacer mucha pupa. Hoy en día es curioso cómo bordean. Hay un ejemplo de estos días en España, ¿no? A través de otros productos, los productos del tabaco que no están tan regulados. Y creo que por eso necesitamos darle una vuelta de tuerca a la legislación de publicidad, porque ahora hay nuevos productos del tabaco, como el cigarrillo electrónico o el tabaco calentado, que de alguna manera no caen en la legislación, o sea, bordean la legislación. O sea, resulta que se puede publicitar estos productos, ¿no? Y al final son lo mismo. Por ejemplo, hay un producto que es el tabaco calentado, que hace poco una marca concreta, que es Philip Morris, tuvo una sanción por parte de la Administración española porque se publicitaba. Lo hemos anunciado, el IQOS, el producto se llama IQOS, se lo publicitaba en periódicos, en todas partes, ¿no? Bueno, eso es tabaco calentado, le afecta a la ley del tabaco, no pueden hacer publicidad. Y bueno, ¿qué pasó? Pues hubo una denuncia al Ministerio, se les puso una sanción de, creo que fueron 400.000 euros, y lo recurrieron porque dijeron que lo que estaba en el anuncio, esto es importante que lo sepan los pacientes, ¿no? Para que vean un poco cómo nos engañan y cómo intentan los subterfugios que utiliza la industria, ¿no? Que yo creo que hay que rebelarse contra esto, ¿no? Resulta que decían que lo que estaban publicitando era el aparato, el IQOS aparato, no el tabaco que lleva, porque el IQOS es un aparato en el que se enchufan unos cartuchos que son un tabaco modificado, y entonces dicen que lo que se veía en la foto era el aparato. Claro, ¿hasta qué punto puedes separar el aparato del cigarro, de lo que le metes delante, ¿no? Bueno, pues el caso es que, increíblemente, pues ese pleito contra el Ministerio de Economía, en este caso, que es el que puso la multa, lo han ganado en la Audiencia Nacional, porque resulta que el Comisionado de Mercado del Tabaco en España, que es una entidad que yo espero, sinceramente, que algún día sea lo que debe ser, que es una agencia de salud pública, y deje de ser lo que es una empresa un organismo que lo que hace es, yo creo, echarle una mano a la industria del tabaco, ¿no? Pues a ver si el Comisionado de Mercado del Tabaco, que en este caso se posicionó a favor de retirar la sanción, pues hace lo que tiene que hacer, que es realmente poner orden en todo esto. Es muy difícil, ¿eh? O sea, porque los influencias y los lobbies, como hablábamos antes, son tremendos, ¿no? Entre las funciones del comisionado del mercado del tabaco está precisamente velar porque estas cosas no pasen. Y sin embargo está promocionando que pasen. Yo te puedo decir que pues por ser presidente del INSPI he tenido que acudir a reuniones de la OMS y concretamente las reuniones de seguimiento del convenio marco. Y ahí la OMS son estados, o sea, las ONG somos observadores, pero la Organización Mundial de la Salud es una organización que depende de Naciones Unidas y que sus miembros son los países, ¿eh? Entonces, en las reuniones de la OMS, los que están son pues, España
España, el Reino Unido, los países, ¿vale? Y la Unión Europea también. Y los ONGs nos dejan ir, algunos tenemos estatus de observador. El INSPI tiene estatus de observador y 2 personas del INSPI estamos siempre en estas reuniones, ¿no? Y bueno, yo he pasado verdadera vergüenza cuando he visto a representantes de mi país, o sea, porque ahí está el Ministerio de Sanidad, pero está también el Ministerio de Industria, están los otros, está el Ministerio de Agricultura. Entonces, en la OMS, cuando oyes a un español defendiendo cosas absurdas en relación con lo que te digo, o sea, el comisionado del mercado del tabaco estaba allí presente, ¿no? Que debe ser alguien que vigile por estas cosas y que haya... Sin embargo, lo que hace es potenciar a veces el tema. Es complicado, eso son estrategias, al final te duele y ves que es difícil. Yo recuerdo cuando estábamos haciéndola, y esto es un tema de Extremadura, ¿no? Cuando Extremadura tiene un problema, vosotros estáis en el ojo del huracán, ¿no? pero claramente, ¿no? Y yo recuerdo, ahora que están hablando del COVID, o sea, estamos a veces discutiendo entre el riesgo, entre qué prima, la salud o la economía. Yo entiendo que las dos cosas son importantes, pero la salud es más importante. Claro, yo soy sanitario, evidentemente, ¿no? Pero creo que es más importante la salud porque sin salud no puede haber economía. Pues en Extremadura la situación es muy delicada. Yo recuerdo... Cuando se estaba discutiendo la directiva de productos del tabaco, mis peregrinaciones por Bruselas para convencer a los eurodiputados españoles para que apoyasen la directiva, ¿no? Y además como unos partidos políticos la apoyaban más que otros, en fin, aquello, mejor no hablar de estas cosas, pero sí recuerdo una cosa muy curiosa, con un eurodiputado extremeño, que estaba en un partido que apoyó claramente, que apoyó muy claramente la directiva, porque la directiva era necesaria. Y el hombre me decía, mira, yo soy extremeño, dice, y no me voy a votar a favor de esto, pero porque me lo dice el partido, pero yo votaría en contra, porque creo que el tabaco en Extremadura es fundamental. Y entonces yo intenté, creo que no lo conseguí, pero intenté convencerle a esta persona de que bueno, que el tabaco en Extremadura depende de una serie de ayudas de la Unión Europea que se van a acabar y que estaban tardando en buscar cultivos alternativos. Él me explicó que es muy difícil, yo no soy técnico en esto y realmente es complicado. Es un mundo muy complicado, pero en el que yo creo que los fumadores tienen que entender que detrás de esto lo que hay es un interés económico claro de empresas que quieren mantener su adicción a la nicotina a través de los cigarrillos o a través del cigarrillo electrónico, del tabaco calentado. Bueno, no sé, intentamos, los que estamos en este lado de la guerra, pues hacer lo que podemos, pero, por ejemplo, en la publicidad, como has mencionado antes, es difícil a veces, porque buscan siempre agujeros por los que colarse, y es complicado, es complejo. La verdad es que es muy complejo, es un terreno muy complejo y como tú bien has dicho, en Extremadura es mucho más complejo. Extremadura es la única comunidad autónoma a fecha de hoy que no llega a la ley 42-2010. No tenemos un plan de actuación frente al tabaquismo. Y ahí pues profesionales que llevamos tiempo trabajando en este asunto pues no nos cansamos de pedir a nuestros responsables políticos que tienen que elaborar un plan, independientemente de que Extremadura o para Extremadura la producción de tabaco sea muy rentable económicamente y sea una manera de sostener unas comarcas determinadas. Porque el tabaco, evidentemente, en Extremadura tampoco tiene que erradicarse, es decir, podemos seguir produciendo tabaco para obtener nicotina y poder tratar con esa nicotina a pacientes, es decir, no es necesariamente tengamos que producir tabaco para fumarlo. En eso también hay mucha controversia, es decir, no es que tengamos que estar en contra de, pero sí podemos. Y con respecto a lo que tú comentabas anteriormente del IQOS y de los HITs son el tabaco para calentar. Yo le hice la comparación a Philip Morris para que ellos entendiesen la postura de un sanitario, de que ellos son los que hacen las armas, ellos son los que hacen las pistolas y nosotros, Extremadura, somos los que hacemos las balas. Evidentemente las pistolas no matan, lo que matan son las balas. El tabaco es el que mata, pero más que el tabaco es el que mata es cómo se usa ese tabaco, ¿eh? Y independientemente de que se use calentado o se use fumado, el tabaco mata, ¿eh? Y sobre todo antes de matar te ata, ¿eh? Entonces muchas veces confundimos cuestiones y desde luego los sanitarios no podemos resolver las guerras, nos llevan a las guerras porque los sanitarios tenemos que estar en las guerras para curar a los heridos, pero también tenemos que estar
en los despachos de esos ministros, porque ahí es donde se pueden firmar las paces y es donde se pueden evitar las guerras. Y como tú bien has dicho, pues tenemos que estar en todos los sitios. Pero en el sitio en el que más estamos los sanitarios por nuestra condición humana es con los seres humanos que sufren de esas atrocidades, ¿no? Y hombre, sacando la parte muchas veces mala que tenemos o podemos tener, yo digo, bueno, si el tabaco tiene que seguir ocasionando daños, que lo siga ocasionando, pero que lo ocasiones a las familias y a las personas que se lucran de él, que viven de él y que se benefician de él, y que dejen al resto. Claro, eso es impensable, ¿eh? Es decir, eso sería una utopía. Pero si nos diésemos cuenta de que el tabaco a todos nos ha quitado algo, y a unos más que a otros, pues usaríamos ese tabaco de otra manera. Es decir, yo no conozco ningún ser vivo, como tú tampoco puedes conocerlo, que use el tabaco para deteriorar su salud pensando que con eso se está beneficiando en algo, ¿no? Entonces tenemos que prevalecer, como ahora está prevaleciendo la salud con respecto a la economía, tiene que prevalecer y sobre todo prevalecer siempre, porque si no tenemos salud, la economía tampoco nos sirve de nada, ¿eh? Y entonces es un terreno muy complicado en el que nos desenvolvemos, pero en Extremadura, como tú bien has dicho, estamos en peores condiciones. Curiosamente en Extremadura tenemos mucha patología, ¿eh? Y curiosamente en Extremadura nuestros dirigentes políticos piensan de que la gente fuma menos. Sí, puede fumar menos tabaco del estanco, ¿eh? Pero no fuma menos tabaco que se lleva a la boca, porque el tabaco de liar existe, el contrabando existe, y me gustaría que nos contases algo, porque tú sabes cómo va algo de este tema, tampoco que profundices, pero para que veamos que los que estamos a pie de cañón sabemos que no se fuma menos, ¿eh? Y que Extremadura supera las cifras de consumo de tabaco más que cualquier otra comunidad autónoma de nuestro país. Bueno, dos cosas. A ver, espera un momento para que salga el sonido. Dos cosas comentaría. Efectivamente, creo que vamos a hablar un poquito del contrabando en Europa y de estas cosas. Muy interesante, pero sí me gustaría hacer un pequeño comentario porque me ha gustado mucho una cosa que has dicho, que es el tema, y es lo que yo antes intenté insinuar, ¿no? Porque en Europa es muy claro y en España no es tan claro, ¿no? Que hay que contar siempre con los afectados, con los pacientes en este caso, ¿no? Cualquier legislación sanitaria que sea en Europa se oye al paciente siempre, ¿no? Y bueno, pues en Extremadura, y a lo mejor puedo hablar yo porque soy de fuera, a lo mejor con más libertad que algunos que estáis ahí, yo realmente he tenido alguna relación con el gobierno de Extremadura porque he participado en algún curso que he dado hace ya muchos años cuando el presidente de Extremadura era consejero de Sanidad y me invitó a dar un curso sobre tabaco y me encantó. Y además, hablando con él, le decía, bueno, pues me alegro de poder venir a Extremadura. Me llama la atención que me invitéis desde Extremadura, porque dependéis mucho del tabaco y tal. Y me dijo, es que yo soy consejero de Sanidad y soy médico, me dijo este señor, ¿no? Y lo entendí perfectamente. Sin embargo, después, cuando fue presidente del gobierno, le he oído decir cosas muy contrarias, muy distintas a las que me decía a mí cuando era consejero de Sanidad. ¿Qué pasa? Que cada uno se pone el sombrero del cargo que tiene en cada momento. Un consejero de Sanidad tiene que estar en la línea de... Yo decía antes que el Ministerio de Industria o el Comisionado de Mercado de Tabaco en la OMS tenía unas intervenciones lamentables, pero tengo que decir que el Ministerio de Sanidad español tenía unas intervenciones muy buenas, ¿no? Cada uno tiene su papel. Pero el papel de los políticos depende de lo que los ciudadanos le exijan. Y yo creo que cuando haya un movimiento claro ciudadano en Extremadura en contra, porque vamos a ver, está bien que se iba el tabaco, pero, por ejemplo, en donde están utilizando niños para cultivar tabaco, pues al final los países han comprendido que el problema que tenían los niños que cultivan tabaco era muy serio, ¿no? Y bueno, yo creo que cuando la población extremeña se conciencie y pida al gobierno de Extremadura que tenga una posición más crítica con algún tipo de beneficios que se están dando al tabaco, que además están llevando como tú dices, a una prevalencia de tabaquismo en Extremadura muy alta, y que eso lleva a enfermedades, a coste sanitario, a dolor de la gente, a dolor de las familias. Todo eso yo creo que cuando se materialice y sea claro y se traslade a los políticos, pues cambiarán un poquito las tornas, ¿no? Bueno, eso un pequeño apunte en relación con esto, que creo que por ahí podemos mejorar o podemos intentar mejorar, ¿no? Y luego es muy interesante el tema del contrabando, ¿no? Porque, bueno, uno de los últimos temas ha sido la trazabilidad que se está discutiendo en Europa, ¿no? Se está haciendo unos sistemas de trazabilidad para poder seguir el tabaco desde que sale de la fábrica hasta que se vende en el punto de venta.
y para ver con esto evitar que haya tabaco ilegal, que haya contrabando, porque efectivamente los gobiernos no quieren renunciar a ese, en España, 80% de impuestos del tabaco, ¿no? Y la industria del tabaco dice que ellos están a favor de todo esto. Sin embargo, curiosamente, han intentado imponer sistemas de trazabilidad que controlan ellos. ¿Por qué? Pues porque se ha demostrado en varios juicios en Europa, en tribunales europeos, que detrás de las principales operaciones de contrabando en Europa estaba la propia industria del tabaco. Se ha demostrado. Y eso lo que pasa es que como al final se arregla, pues se ha tapado de alguna manera con una especie de indemnizaciones que han dado a los países, las tabaqueras, y bueno, y han prometido que no van a volver a hacer más. Bueno, han prometido que no van a hacer más. Está muy claro que a la industria del tabaco le perjudica el tabaco falso. Quiero decir, cuando hay una fábrica que hace un tabaco que pone Marlboro y no es Marlboro, sino que lo hace Patachín, pues eso le hace daño a Philip Morris, evidentemente. Pero cuando el tabaco Marlboro se vende de contrabando, ¿qué pasa? Que no está pagando un 80% de impuestos al Estado, que es el mismo tabaco Marlboro, se pongan como se pongan, y a Marlboro le interesa que se venda así, porque ellos siguen ganando lo mismo. Es un problema tremendo porque al ser de contrabando tiene un precio más barato que hace que precisamente los sectores más desfavorecidos, que son el problema que tenemos ahora mismo, que son los niños y la gente con bajo nivel económico y de recursos culturales y de educación, son los que están más enganchados al tabaco, lamentablemente, por esa falta de información que tienen a veces, de información sanitaria especialmente. Y bueno, hay un mundo curioso y en Europa hemos visto cómo siguen estando detrás del contrabando las principales industrias del tabaco. A través muchas veces no de las casas matrices, sino de los distribuidores nacionales. Ucrania es el principal país exportador de tabaco a la Unión Europea, de tabaco de contrabando, ¿no? Y detrás está siempre la propia industria del tabaco. Y aunque veamos que hay acciones, por ejemplo en España hubo un escándalo tremendo porque cuando empezaron con el tema de la trazabilidad, pues Philip Morris donó a la Guardia Civil, hizo una donación de un dinero en concreto para mejorar el contrabando de tabaco. Bueno, al final todos nos sorprendimos, si es que a Philip Morris le interesa que haya contrabando. No. Philip Morris lo que hizo fue donar unos sistemas informáticos a la Guardia Civil, como si fuéramos esto, yo qué sé, el tercer mundo. La Guardia Civil yo creo que tiene que comprar las cosas no que le dé Philip Morris, sino con los impuestos que pagamos todos los españolitos de a pie, ¿no? Bueno, pues lo que le dio fue unos sistemas informáticos compatibles con un sistema de trazabilidad que es un sistema que era propiedad de Philip Morris, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese momento se estaba debatiendo en España qué sistema de trazabilidad vamos a utilizar y los que estamos en control del tabaco estábamos promoviendo un sistema independiente de cualquier industria tabaquera, porque no creemos que ellos sean los que tienen que controlar la trazabilidad de su producto. Y sin embargo, pues hicieron esa donación, ¿no? Donación curiosa, porque además protestamos por aquello y bueno, pues lamentablemente cuando se pidió, un grupo político pidió en el Congreso la comparecencia del director general de la Guardia Civil para hablar de esto y lamentablemente pues hubo un estado de alarma, hubo una serie de cosas y no se pudo hacer esa comparecencia, ¿no? Pero bueno, eso es un poco para explicar lo que hay detrás de todo esto, ¿no? Y cómo en Europa pues intentamos evitarlo. Creo que el tema del contrabando no le interesa a ningún gobierno. Pero, bueno, pues es muy feo, porque al final las industrias inyectan dinero de alguna manera para influir en que eso siga así. O sea, el contrabando es claramente organizado y patrocinado por las propias industrias tabaqueras, no así la falsificación, ¿no? Entonces, cuando se les llena la boca hablando de que hay que reducir el contrabando, porque eso les hace daño a todos, a ellos también, a ellos no les hace ningún daño. O sea, el tabaco de contrabando reporta el mismo beneficio al fabricante que el tabaco que se vende en un estanco, exactamente el mismo. Únicamente nos causa daño porque no recaudamos impuestos sobre eso y porque es más asequible a los sectores más vulnerables. Ese es el problema del contrabando. Y eso yo creo que el fumador tiene que entenderlo. No es verdad que, porque además yo me río mucho cuando dicen que no hemos descubierto una fábrica de tabaco, incluso falsificado. Esto sí es verdad, los falsificados se oponen mucho. Y era horrible, tenía excrementos de rata, era venenoso ese tabaco. Vamos a ver, más venenoso que el tabaco normal, que mata a la mitad de los que lo consumen. Pues ese discurso lo vemos en los telediarios cada poco, ¿no? Hay que luchar contra el tabaco falsificado porque resulta que es tóxico. ¿Es tóxico el tabaco falsificado y el otro no?
Pues este discurso está ahí. Entonces, bueno, pues tenemos que educar un poco a los medios de comunicación, tenemos que educar a la población en este sentido y saber lo que hay. Si yo, a ver, tú lo has dicho, yo digo que el que quiera fumar, que fume, pero que sepa lo que lleva consigo fumar, que sea consciente de lo que le va a ocasionar, que sea consciente de que le están engañando, porque realmente les están engañando. Que sepan que en España, todo el mundo se empieza a fumar muy joven, en España a los 13 años y medio. Y a esos años es muy difícil decidir. Y cuando se empieza a fumar muy joven, es muy difícil dejarlo después. Cuando se lleva muchos años fumando, es más difícil dejar de fumar. Se puede, pero es más difícil. Y eso lo sabe la industria tabaquera. Es muy raro que se empiece a fumar, prácticamente casi nadie empieza a fumar después de los 21 años. Es difícil empezar a fumar después de los 18. Por eso se centran en los niños. Por eso tenemos que hacer políticas que protejan a los niños del tabaco. Y por eso estos planteamientos que hablábamos antes del endgame intentan efectivamente reducir la prevalencia de manera que al final haya una generación libre de tabaco, que haya niños que ya no fumen. Pero ojo, porque cuando ocurre esto, en Estados Unidos, por ejemplo, hubo una preocupación tremenda. ¿Por qué fue el boom del cigarrillo electrónico en Estados Unidos? Porque los niños dejaron de fumar. La gente joven no fumaba en Estados Unidos. Había una caída del 65% en el consumo de tabaco en gente joven en Estados Unidos. Y entonces, casualidad, apareció el cigarrillo electrónico, que era una forma de enganchar a la nicotina a esta gente. Y fue un boom tremendo entre la gente joven. Al final, la industria del tabaco se reinventa. Por supuesto que buscan productos que, según ellos, sean menos tóxicos. Claro, se les mueren los clientes. Intentan que haya un producto que mantenga a la gente enganchada y que no mate tanto, pero al final mata. Y tenemos que saberlo, y el fumador tiene que saberlo, tiene que saber que le manipulan. En la gente joven es muy importante, los jóvenes a veces se rebelan contra este tipo de cosas. Cuando una persona joven sabe, y no tan joven, gente adulta también, que le están manipulando, que le están engañando, se rebela contra ello. Y eso puede ser otro punto de apoyo al deseo y a la intención de dejar de fumar. Y eso lo hacéis muy bien los que os dedicáis a deshabituación. Y creo que es algo que hay que potenciar. Sí, en eso estamos. Pero es muchas veces complicado entendernos, ¿no? Como es complicado entender que fumar es de pobres, ¿eh? Tú has dicho antes que las prevalencias varían de unos países a otros, que evidentemente mientras más pobre es un país, menos recursos tiene para dedicar a la prevención. Y yo, precisamente hablando de jóvenes, como tú estabas haciendo últimamente, eh, fue a una conclusión que llegué en un estudio que hice con ellos, de preguntarle de cuánto dinero disponían a la semana y compararlo con lo que podía disponer una persona adulta, ¿no? Y evidentemente el joven es mucho más pobre en dinero que el adulto, pero el joven es mucho más rico en salud, con lo cual puede invertir su salud en empobrecer su economía. Y entonces estamos ahí en el dilema ese de muchas veces qué es el huevo o qué es la gallina, y no entienden, muchas veces no llegan a entender porque nadie quiere ser pobre, ¿eh? Yo, estos jóvenes, ninguno de ellos que tenía o que decía que disponía de poco dinero a la semana, me decía que quería ser pobre. Es decir, nadie queremos ser pobre, pero el pobre tenemos que entender que es una persona que tiene mucho más dificultad para acceder a toda la información. Es una persona que tiene mucha más dificultad para acceder a los tratamientos, es mucha más la persona que tiene más dificultad para entender muchas cosas. Y claro, fumar es de pobre, nadie lo quiere, pero los pobres tampoco, ¿eh? Y entonces pues también es una cuestión importante que tenemos que hacerle ver a nuestros consumidores, y yo se lo hago ver de una manera gráfica. Les digo que más cada día un billete de 5 euros, como si os fumaseis un paquete, y vais a ver cómo eso os hace entender la pobreza que tenéis, ¿no? Entonces me gustaría que nos hicieses, ya para terminar, alguna reflexión que tú tengas en relación a la pobreza y al consumo de tabaco. Bien, me parece, vamos, me ha encantado, lo has explicado muy bien y yo creo que es algo que vemos ahí. El tema de la pobreza, lo has dicho con la gente joven, y es cierto, la gente joven invierte el poco dinero que tiene en esto, pero a mí me preocupa también la gente con pocos recursos, los pobres de verdad, los pobres que tienen poco dinero y el poco dinero que tienen se lo gastan en el tabaco y lo detraen probablemente de darle una mejor educación a sus hijos o darle una mejor alimentación a sus hijos, y eso es verdaderamente lamentable, ¿no? Nos cuesta a veces, porque los fumadores, a veces, hombre, a nadie le gusta que le digan que está en el grupo
de los pobres o de los que tienen poca cultura o poca educación, ¿no? Pero lo que hay que transmitir, yo creo, a los fumadores, y me alegra que esto lo oigan fumadores, ¿no? Es que hay que subirse al carro. O sea, en España hay que ser positivo. Hemos cambiado muchísimo en los últimos años la mentalidad. Y yo lo he visto de primera mano en los sanitarios. O sea, yo recuerdo, yo ya tengo mis años, y antes fumaban más, los médicos fumaban más que la población general. Ahora no, en absoluto, muchísimo menos. Y en algunas especialidades como los cardiólogos, como los dentistas, como los neumólogos, los que tienen relación directa con los problemas que causa el tabaco, fuman muchísimo menos que la población, pero muchísimo menos, ¿no? Y eso es algo que la población tiene que saberlo, porque dicen, no, es que los médicos fuman. No, perdón, los médicos no fuman. Los médicos han sabido, yo recuerdo cuando yo era presidente del Colegio de Dentistas, todos los demás presidentes, cuando iba a reuniones en el Consejo, yo fui secretario del Consejo General, fumaban prácticamente todos. Hace muchos años. Cuando yo me marché de allí, ya hace también bastantes años, ya no fumaba nadie, porque la gente ha ido cambiando, ha ido mejorando en este sentido, ¿no? Yo no sé, hay una anécdota que la puedo trasladar aquí, que nos contaba alguien en el máster, en el buffet, igual tú la conoces, ¿no? Alguien nos contaba que una paciente suya, que había ido en viaje por Estados Unidos en un autobús de esos Greyhound, de estos autobuses largos, hacían sesiones muy largas de muchos kilómetros. Entonces, cuando paraban, pues iban dos chicas de Madrid que eran fumadoras. Entonces, se bajaron a fumar, bajaron a parar, y entonces le intentaron fumar, no tenían cigarros, y le pidieron, y vieron que había una conductora del autobús que era negra, de raza negra, y estaba fumando. Y entonces le dijeron, mire, perdón, ¿nos puede dar un cigarro? Y entonces la negra les miró y les dijo, pero si vosotras sois pijas, decía en inglés, ¿no? Y decía, ¿y fumáis? Dice, pues sí. Y dice, no. Dice, es que aquí fumamos los parias, aquí fumamos los negros, los que no tenemos dinero, y los pijos no fuman, ¿no? Claro, esto cuando se lo cuentas a un fumador pijo, a lo mejor le hace pensar, ¿no? Lo que vemos en las películas es mentira. Lo que vemos en las películas americanas, donde se ve a gente fumando con un cierto nivel, la gente de cierto nivel no fuma en Estados Unidos. Los que hemos ido a Estados Unidos alguna vez sabemos que no fuma la gente que tiene cierto nivel. Fuman los pobres, fuman los que no tienen, y no tanto por ser pobres, sino por no tener acceso a una educación general, una educación sanitaria. Y bueno, es gente que se engancha y que le es muy difícil dejarlo, ¿no? Son nuestro principal problema. O sea, en España ahora mismo el problema empieza a ser ya la gente con pocos estudios, la gente con un nivel económico bajo, y los niños. Los niños y los jóvenes siguen siendo nuestro problema, ¿no? Entonces creo que es muy importante todo esto. Y el tema de la pobreza, yo creo que hay que hacerle ver a la gente realmente, bueno, primero a nivel global, lo que nos cuesta a todos el tratamiento del tabaco. Tenemos un sistema sanitario probablemente muy bueno, con muchas carencias, estamos viéndolas ahora, pero que nos cuesta muchísimo dinero tratar a los fumadores. Los fumadores cuestan una cantidad, no sea dinero, sufrimiento tremendo a sus familias, a ellos mismos, pero a sus familias también. Y esto es algo que tienen que tener en cuenta, ¿no? Y bueno, luego lo que decía antes, o sea, creo que hay mejores maneras de invertir el dinero en salud, en educación, en muchas cosas, que en tabaco. Creo que eso sería un poco la reflexión que haría. Ocurre en toda Europa, ojo, no es un tema de España, ¿no? De hecho, España, insisto, creo que está mejorando mucho. Creo que cada vez hay una información más clara. Creo que este tipo de acciones, como la tuya, que en redes sociales, en todas partes se pueden ver este tipo de mensajes, es algo que nos ayuda. Es algo que ha usado siempre la industria del tabaco, pero que tenemos que usar nosotros también. El problema es que nosotros tenemos menos medios, tenemos menos dinero, pero, insisto, tenemos la verdad, tenemos la razón. Y al final la razón gana. Y la gente al final discierne bien y entiende un poco los intereses que hay detrás de cada cosa. El interés tuyo y el mío es simplemente mejorar la salud, defender la salud de la población. Ese es nuestro interés. No ganamos dinero con esto. Yo no gano dinero y tú tampoco. La industria del tabaco sí, se juega a los cuartos. Y es terrible, es terrible. Creo que eso el fumador tiene que conocerlo, tiene que saberlo, luego que haga lo que quiera, pero que sepa lo que hay detrás, que sepa la patología, que sepa los riesgos, que sepa quién gana dinero con él, que sepa lo que está causando de problemas a su alrededor, y si quiere seguir fumando, que siga fumando. Muy bien, pues yo creo que con esta charla no vamos a dejar indiferente a mucha gente. Mucha gente va a tener otra visión mucha más amplia, como la que nosotros, por fortuna, hemos podido tener por cuestiones profesionales y sobre todo también por cuestión humanitaria, porque tampoco todos los profesionales sanitarios tenemos esta visión. Y creo que lo mismo que nos abriste la boca en aquella ocasión, ahora nos puedes abrir el cerebro a muchas personas para que piensen
con lo que empezó el profesor Ayesta, gran amigo tuyo y mío, en estas sesiones, en si realmente compensa seguir fumando o si compensa dejarlo a tiempo. Y muchas veces, como tú también has dicho al principio, y yo les reitero muchas veces a mis pacientes, digo que nuestros hospitales están llenos no de enfermos, sino de personas que no tomaron muchas veces determinaciones a tiempo y les han llevado a tener que estar ocupando una cama hospitalaria y a estar ocupando ahora mismo una cama de UCI, muchas veces porque no tomaron a tiempo una determinación que fue el abandono del uso del tabaco. Muchas gracias, Paco, y eternamente agradecido, sobre todo porque te haré también llegar el agradecimiento de las personas a las que yo trato para que tú también te sientas complacido con esta gratitud. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por esta labor enorme y también a tus pacientes que aportan su granito escuchándonos y reflexionando y al final haciendo de cadena de transmisión de este tipo de mensajes, porque muchas veces la gente que deja de fumar nos ayuda muchísimo porque son un ejemplo para todos los demás y además se convierten en verdaderos activistas de la prevención del tabaquismo. Muchas gracias. Muy bien, gracias.